días, miércoles 16 de octubre, y titulamos nuestra columna de hoy, día 676, la bipolaridad de Trump y Besen. Había un chiste en las vísperas del 2001 que recorría todo tipo de programa cómico y político en esos años que hablaban más o menos de lo mismo que hoy. Resulta que viene el presidente y le dice a su gabinete: tengo una buena y una mala noticia. Entonces el ministro de Economía le dice: diga primero la buena. Bueno, nos perdonaron la deuda externa, contestó el presidente. Y en ese momento todo el gabinete estalla en aplausos y llantos de alegría, festejan con champán, se abrazan. Era el momento más feliz desde que habían asumido el gobierno. Y la mala, dice la misma ministra de Economía, y el presidente responde: tenemos 24 horas para abandonar el país. El chiste resuena en la actualidad por varios temas. Lamentablemente seguimos atrapados en los mismos problemas que aquel 2001, hace 25 años, pero también, tal vez, lo más preocupante, tenemos la noción de lo que sucederá con nuestro futuro, que no se decide dentro de este país. Hay una sensación que nos envuelve de manera inquietante. Las decisiones que impactan en el valor del peso, en el futuro del gobierno, se toman en un lugar que no es la Casa Rosada, en un lugar lejano, casi inaccesible a nuestra capacidad de acción y preocupaciones. Además, el chiste se hermana con nuestra situación actual, de manera exagerada en otro punto. Todo puede cambiar de un momento para el otro. Primero, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, utilizó la expresión whatever it takes, es decir, lo que sea necesario para ayudar al gobierno a estabilizar la economía. Luego se habló de un swap, que no quedaban claras las condiciones. Estados Unidos dejaba entrever que le preocupaba nuestra relación con China. Más tarde que dijeron que en realidad era un swap de 20.000 millones de dólares, pero que no quedaba claro cómo y cuándo. Y hace 2 días Trump aclaró que el préstamo estaba condicionado a que el gobierno gane las elecciones. Pero ayer Scott Bessent dijo que no se precisa ganar las elecciones, sino el ganar sería alcanzar 1/3 necesario para blindar los vetos presidenciales. Y es más, elevó la promesa del swap a 40.000 millones de dólares. Mientras tanto, los mercados que habían bajado subieron y suben y bajan espasmódicamente. Trump hace de policía malo y Scott Bessent de policía bueno, técnica propia de los interrogatorios que buscan desestabilizar emocionalmente al sujeto, generando confusión, pérdida de sentido de la realidad y entrega finalmente del libre albedrío. El gobierno entró en un clima bipolar que lo lleva desde el éxtasis al abismo en cuestión de horas, y al resto de la sociedad nos quedó claro que Milei no tiene el control de la situación. Probablemente esta sensación sea generada adrede por el propio Trump, al darnos una noticia buena y al siguiente una mala y al siguiente una buena de nuevo, con su brutal impacto en nuestra economía y política, lo que nos demuestra su poder. Una declaración de Trump, dada en segundos, tiene más poder que la votación de nuestro propio Congreso, la palabra de nuestro propio presidente. Trump genera el caos necesario para dejar en claro que el que manda es él, que es él quien puede devolvernos la estabilidad. Su orden es el desorden. En un ensayo, La hora de los depredadores, de Giuliano da Empoli, sostiene la inquietante tesis de que el caos no es ya una falla del sistema, sino la principal herramienta y el verdadero lenguaje del nuevo poder. En este sentido, los dueños del poder, que son una alianza de líderes políticos nacional populistas como Trump o como Putin, y la tecnocasta de los grandes magnates del Silicon Valley como Elon Musk, utilizan el caos a su favor de varias maneras interconectadas. Primero, el caos funciona como una estrategia de disrupción permanente que desmantela las estructuras e instituciones de la democracia liberal, que se basaba en la estabilidad, el respeto a las reglas, el equilibrio de poderes. Y al generar un flujo constante de escándalos, declaraciones contradictorias e incertidumbre, estos depredadores mantienen a la opinión pública en un estado de confusión y desorientación, volviendo irrelevantes los hechos, las normas, las regulaciones. Este vacío de reglas y la liquidación de las élites tradicionales permiten que estos líderes se presenten como la única fuerza capaz de imponer el orden mediante la fuerza bruta, la acción directa o la promesa de un milagro que rompa con la legalidad. Segundo, esta utilización del caos se ve amplificada por la tecnología digital. La esfera tecnológica, lejos de ser un agente de orden, contribuye activamente al desorden, tanto político como que prioriza la disrupción caótica y la fuerza de innovación sin límites sobre cualquier regulación o consecuencia social.
las plataformas y algoritmos favorecen la polarización extrema y la viralidad del contenido emocional y divisivo con el que se produce el combustible del caos político. Da Empoli sugiere que hay una convergencia de intereses donde autócratas usan las herramientas de la desinformación y la disrupción digital para socavar el Estado de Derecho, mientras que los magnates tecnológicos operan con una impunidad y falta de responsabilidad que los sitúa por encima de las leyes y de los países, ejerciendo un poder sin contrapesos, un poder que es por definición depredador. En resumen, el caos se transforma en el sello de su poder, una demostración constante de que las reglas han sido suplantadas por la fuerza y la voluntad sin límites del depredador. Trump es la personificación de esta estrategia. Esto se asienta en una personalidad forjada por su propia actividad económica. Su trayectoria arranca de la especulación en el alto apalancamiento en el mercado de bienes raíces en la ciudad de Nueva York. Y aunque el negocio inmobiliario es inherentemente de largo plazo, Trump le imprimió un carácter de inversión de corto plazo, alto rendimiento, mediante el uso masivo de deuda, buscando ganancias rápidas y valorizaciones infladas por el poder de su apellido. Él no era un broker que intermediaba, sino un magnate que desarrollaba, construía y sobre todo vendía el mito del lujo, el éxito sin límites, usando la publicidad y la provocación como herramientas primarias para inflar la percepción del valor de sus activos y desde la Torre Trump hasta sus casinos. Esta mentalidad de máxima ganancia en corto plazo, riesgo extremo y constante reinvención de las marcas se trasladó a la forma directa de su carrera política. En la arena pública, su figura se convirtió en el depredador, descrito por Da Empoli, aprovechando a menudo y generando el caos, no solo como un error, sino como una estrategia deliberada para desestabilizar el status quo. El caos político, las rupturas de normas, la disrupción constante le permitieron posicionarse como el único líder capaz de arreglar un sistema que él mismo contribuía a quebrar. Su estilo es el de un negociador implacable, maximalista, donde la ley y las reglas se perciben como obstáculos a sostener mediante el músculo financiero, la voluntad personal, una filosofía que aplica tanto a la renegociación de contratos bancarios como a la política exterior. En esencia, Trump representa la fusión simbólica entre la cultura del show business y la especulación inmobiliaria, y la política nacional populista, donde la volatilidad, la imprevisibilidad, la autopromoción desmedida no son defectos, sino son los motores principales de su poder y su perenne influencia mediática y social. Su negocio más exitoso es el mismo, un producto de inversión volátil, con picos de rendimiento y caídas dramáticas, siempre en el centro de la atención. Es natural que alguien con ese tipo de mentalidad haya elegido un super trader financiero como Scott Bessent para ser su ministro de Economía, el ministro de Economía de su gobierno. Recordemos que Scott Bessent, como trader financiero y gestor de hedge funds, opera con una lógica similar de la búsqueda de oportunidades en la inestabilidad. Los traders y macroinversores exitosos se dedican a hacer apuestas arriesgadas sobre tendencias globales, divisas, bonos, tasas de interés, buscando ganancias rápidas en el movimiento del mercado. Esta actividad requiere una mentalidad aguda para el riesgo, con no aversión al mismo, sino goce con el riesgo, con la volatilidad y el cambio constante, donde los horizontes de inversión suelen ser más inmediatos que los de un fondo de pensiones tradicionales. El llamado, por ejemplo, efecto Bessent en algunos mercados refleja esa habilidad para impulsar la especulación y las apuestas de corto plazo para obtener altos rendimientos. La convergencia de ambos se manifiesta en la política, favoreciendo un entorno donde la volatilidad es vista como una oportunidad y no como un riesgo a mitigar. Es una alianza que traslada la lógica de la ganancia especulativa y la acción inmediata del sector financiero, como el desarrollo inmobiliario que realizaba Trump, a la esfera de la gobernanza. Trump y Bessent son causantes o consecuencias de un mundo que cambia aceleradamente por el avance del capitalismo financiero y el desarrollo tecnológico del mundo. Bueno, un poco y un poco de ambas cosas. Por un lado, la expansión del capitalismo financiero y su cada vez mayor impacto en la vida cotidiana, el crecimiento de grupos inversores que tienen más capital que muchos países
y el acelerado cambio del mundo laboral tras la innovación de las nuevas tecnologías de la comunicación generan las condiciones de posibilidad subjetiva que alguien que hace política con ese nivel de disrupción tenga espacio, y por el otro, estos políticos aceleran las condiciones que le permitieron llegar al poder. Es una retroalimentación. Esto hace que la propia subjetividad de la sociedad esté cambiando. Cada vez más hacemos nuestra vida sin saber cuál será el valor transaccional de nada, o si cerrarán las empresas que antes eran exitosas. Sobrevive una especie de incertidumbre permanente sobre nuestro futuro, y esto se debe a que el sistema financiero ha terminado por moldear el mundo a su imagen y semejanza. Una reacción a esta incertidumbre planificada es el resguardo reciente, donde crece el oro y no parece aumentar su valor, que termina siendo cada vez más, y quiebra la tendencia al uso de las reservas de bancos centrales. Es decir, el valor del oro viene creciendo de manera sostenida. Vamos a ver aquí un gráfico que muestra cómo a mediados de los 70, le voy a pedir a la producción que nos coloque el gráfico, a mediados de los 70, cuando todavía se utilizaba el patrón oro, vale recordar que fue Nixon el que sacó el patrón oro definitivamente de su país, a mediados de los 70, la mayoría de las reservas de los bancos centrales eran en oro, 60% del total de las reservas. Cae el muro de Berlín, Estados Unidos se convierte en la potencia dominante, el dólar en la moneda mundial, y cambia la tendencia. Los bancos centrales del mundo, en lugar de, fíjense que esto se produce en los años 90, en lugar de tener sus reservas en oro, pasan a tener sus reservas en dólares. Ahora, algo sucedió en los últimos 2 años, en el cual, por primera vez, la cantidad de reservas en oro supera a la cantidad de reservas en dólares. Esto indica claramente la desconfianza respecto del dólar como moneda de resguardo mundial, ¿no? En este clima de época, la noción también de negocio ha reemplazado a la de la empresa. Un negocio es algo que se hace puntualmente. La diferencia entre lo que se compra a un precio y se vende a un precio mayor, algo que empieza y termina. Mientras que una empresa es un proyecto de muchos años que trasciende una vida. Una empresa tiene una misión, está asociada a un conjunto de valores y hasta tiene una visión del mundo. Un negocio es simplemente un cálculo matemático, una cuenta de rentabilidad. Un empresario sería equivalente a un agricultor y un negociante equivalente a un cazador. Uno apuesta a largo plazo, el otro al corto. Sobre esta situación, estos depredadores, como diría Da Empoli, solo profundizan el caos, algo totalmente alejado de lo que buscaban anteriormente los estadistas. Un estadista lo que buscaba era la paz. Inclusive la propia escuela austríaca explicaba a von Mises que la economía precisa paz para crecer y que las inversiones precisan que no haya guerra, seguridad jurídica, estabilidad. Estos líderes del caos no son ni empresarios, ni economistas, ni estadistas. Son traders. Y como dijo aquí en este programa, en el reportaje hace un par de días, el candidato a diputado Alejandro Katz, dijo que estamos ante el paso de la realpolitik a la política real. Primero, podríamos decir que había una política basada en ideas, en grandes ideales del siglo XX, el liberalismo, el comunismo, socialismo. Luego vino la realpolitik, en la que se olvidaban de los grandes ideales con la idea de obtener algunos de los fines que se buscaban anteriormente. Es decir, se hacían alianzas con sectores con los que no se tenían de acuerdo para evitar escenarios peores y aliviar en algo la situación de los más pobres. O sea, malos medios para buenos fines. Eso era lo que decía normalmente Néstor Kirchner. Ahora estamos ante la política real, en donde se hacen las cosas reñidas con la ética, con fines también reprobables, como el hecho de solo acumular poder como un fin en sí mismo. Y volviendo a nuestra situación nacional, después de las declaraciones de Trump, no quedaba claro qué pasaría el 27 de octubre si el gobierno tuviese un mal resultado electoral. Pero Bessent impuso una lectura distinta sobre lo que sería el resultado. Que Milei obtenga 85 diputados necesarios para poder blindar sus vetos, ya sea con diputados propios o con aliados, facilitando, por lo tanto, lo que sería alcanzar un triunfo. Por lo que el resultado electoral no sería, según Bessent, la medida del triunfo, sino la capacidad posterior del gobierno de cerrar alianzas legislativas, quizás ejecutivas, tanto con el PRO como parte de la oposición que le fue amigable en 2024 y la perdió en 2025. Para conocer el comienzo de este desenlace faltan solo 2 semanas. El caos, en la mitología griega, de acuerdo con fuentes antiguas, como la obra Teogenia de Hesíodo,
no se refiere al desorden o a la confusión en el sentido que le damos actualmente, sino que es un vacío abismal. Es la abertura sin límites, o el espacio primordial que existió antes de la creación del universo ordenado, que se llamaba cosmos. Es la primera entidad que surgió, una existencia indeterminada e infinita, que no es la tierra, ni el cielo, ni la luz, sino pura y vasta separación del hueco cósmico. Ese inmenso vacío, a pesar de su naturaleza informe, fue la fuente generadora de las primeras deidades elementales de la estructura básica del universo. De él nacieron espontáneamente Gea, que representaba la tierra firme y sólida, Tártaro, el abismo más profundo del inframundo, y Eros, la fuerza del deseo y la atracción que impulsa toda unión y procreación en el cosmos. Tal vez este caos en la actualidad, generado por Trump en el mundo y en Milei en nuestro país, sea el nacimiento de una nueva etapa superadora que los supere a ellos mismos y los deje atrás. Esperemos que así sea. Como estuvimos hablando de un mundo incierto y cambiante, esto es justamente lo que describió Frank Sinatra en su magistral tema That's Life. Recordaremos esta obra maestra en la que Sinatra canta "Tú cabalgas alto en abril y te derriban en mayo". Aunque termine con un mensaje reconfortante, vamos entonces con That's Life de Frank Sinatra. Did you hear about it? That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Funny as it may seem, some people get their kicks stepping on dreams, but I don't let it get me down. 'Cause this old world, it keeps going around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been